Dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 13, al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, gracias por este salmo. Gracias por este momento. Señor, sé con nosotros. Te digo como el salmista, mira, Señor, mira a este pueblo ahora. Míralo, oh Dios, y háblanos conforme a la necesidad que cada uno tenemos en nuestros corazones. Señor, enséñale a este pueblo cómo hemos de alabarte, cualquiera sea nuestra situación. Enséñale a este pueblo, Señor. Enséñanos que necesitamos ser enseñados por ti. Amén. Al músico principal, Salmo de David, empieza el Salmo, y una vez más tenemos entonces un Salmo de ese rey que es visto en la Escritura como un hombre conforme al corazón de Dios. Un Salmo, hermanos, que nos deja ver una más de las situaciones angustiantes por las que pasó el rey David. Qué bendición y qué tesoros son estos salmos, como los llamó precisamente Spurgeon, los tesoros de David. ¿Por qué? Nos enseñan realmente cómo es que usted y yo deberíamos lidiar como pueblo del Señor con las diferentes situaciones en las que usted y yo nos encontramos. Son como un tesoro que extraemos de allí en cada una de las situaciones, cómo como pueblo del Señor vivirlas de una manera que glorifique a nuestro Señor. No sabemos la situación particular por la que el rey estaba pasando en este momento. No tenemos esa información en el Salmo. Pero realmente eso no es tan importante como el Salmo en sí mismo. Leí realmente este Salmo muchas veces para poder encontrar la enseñanza que se desprende de aquí. Encontrar un título apropiado también para el mensaje. Si quisiera darle un título largo a este sermón, lo llamaría así, o el título sería este: La oración de un hombre que no ve a Dios obrando a su favor, pero descansa en la misericordia del Señor. Se lo voy a volver a repetir. La oración de un hombre del Señor que no ve a Dios obrando a su favor, pero que descansa en la misericordia del Señor. Si quiero darle un título corto, sería este: ¿hasta cuándo? Por tanto, hermanos, vamos a dejar que sea este mismo salmo que esta noche ministre nuestros corazones y seamos enseñados una vez más cómo debemos enfrentar nuestras situaciones adversas de una manera correcta. Eso quiere decir, hermanos, usted y yo tendremos situaciones, una y otra. ¿Cómo las enfrentamos? Hay dos maneras: a la manera de Dios o a la manera de nosotros. Si seguimos la enseñanza del Salmo, lo vamos a hacer a la manera de Dios. He partido este Salmo en 3 puntos que se desprenden claramente del mismo Salmo. Usted los puede ver allí claramente. Primero, un interrogante humilde. Son los versículos 1 y 2. Un interrogante humilde. Segundo, un clamor por respuesta, que usted lo ve en el verso 3 y 4. Y por último, una expresión de confianza, que usted puede verlos en el verso 5 y 6. Si usted mira el Salmo, se da cuenta que naturalmente él tiene su propia división de esa manera. Vamos a ver el primer punto entonces, o el primer encabezado. Un interrogante humilde, versos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Una de las cosas que usted y yo podemos ver y enseñados en los Salmos es que los que verdaderamente son hijos de Dios se preocupan por algo.
La pregunta es, ¿de qué se preocupa verdaderamente un hijo de Dios? Es lamentable que en el cristianismo que se profesa en este tiempo, lo que mucha gente añora es la bendición o lo que se ha llamado la mano de Dios. Desean tener lo que Dios da, pero muy poco o nada se desea a Dios mismo, a la persona de Dios. Esto fue lo que lamentablemente se popularizó. Pero en este salmo, usted y yo vemos que David sufre porque no siente a Dios de su lado. Seguramente David, hermanos, era un hombre muy bendecido. Tenía muchas bendiciones David. Tenía mucho de la mano de Dios. David era un hombre que tenía prácticamente todo a su disposición. Tenía todas las bendiciones que usted puede llegarse a imaginar. Pero él buscaba mucho más que la bendición. El rostro de Dios, la presencia de Dios en su vida. Si el rostro de Dios estaba contra David, puede ser que este salmo entonces tenga dos connotaciones. Primero, o por un lado, que David esté siendo disciplinado del Señor por alguno de esos acontecimientos en los cuales él pecó contra el Señor. Él peca contra el Señor le voltea su rostro y entonces este salmo puede ser parte de las duras consecuencias que David enfrentó por haber deshonrado a Dios como lo hizo. Usted y yo sabemos que fue un hombre muy piadoso, pero que lamentablemente en su vida tuvo acontecimientos devastantes para la vida de David y posiblemente este salmo sea parte de la consecuencia de una de esas devastadoras situaciones que él tuvo. Así que lo que tenemos en este momento es un hombre al que Dios le está mostrando su desagrado. David, estoy desagradado contigo. Por otro lado, puede ser que Dios esté enseñando a David a adquirir más madurez, a que confíe en el Señor independientemente si lo percibe o no lo percibe. Por mi parte me inclino más hacia la primera opción por lo que yo veo en el mismo salmo, pero sea lo uno o sea lo otro, lo importante es que David está interesado en algo. David desea algo, tener nuevamente a su favor el rostro de Dios. Eso es lo que David está preocupado en este salmo. No le preocupa tanto si Dios le bendice, no le bendice. Él está preocupado es porque siente que Dios está alejado de David. Hermanos, esto del rostro de Dios realmente no es difícil de entender si leemos las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis. Usted y yo nos daremos cuenta que son expresiones que nos muestra que un Dios santo desea que su pueblo siempre actúe bajo parámetros que Él ha instituido. Y cuando el pueblo del Señor no lo hace, entonces Él voltea su rostro. Y lo que significa esto es que está desagradado con ese pueblo. Es como si el Señor, aquí está el pueblo que disfruta de la presencia del Señor, de la compañía del Señor, pero nuestro Dios es un Dios santo que ama la santidad, y cuando el pueblo del Señor no acata las órdenes que Dios mismo ha instituido, es como si el Señor les hiciera esto, les diera la espalda. Y eso realmente es doloroso para un hijo de Dios. Nunca le voltea la espalda en señal de odio. Nunca, pero sí en señal de que Él no está agradado con lo que sus hijos están haciendo. Eso es importante. Por eso es que Moisés, y como lo veremos ahora, simplemente quiero adelantar para que usted ya aclare esto en su cabeza. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo. Lo que está diciendo ahí, que tu pueblo cuente con tu agrado. Que tu pueblo cuente con tu favor, con el agrado que viene de ti. Eso es lo que Moisés está pidiendo en ese momento. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Pero el efecto de este ejemplo, quiero aclarar que será útil cuando haya ocurrido un milagro de Dios en una familia. ¿Cuál milagro? Cuando Dios ha hecho que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos. Si eso ha pasado aquí en alguna familia, que el corazón del padre se volvió al hijo y el del hijo al padre, como Él lo promete y lo profetiza en Malaquías capítulo 3, creo que es Malaquías capítulo 3, cuando está finalizando, dice: yo haré que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y de los hijos a los padres. Con eso en mente, hermanos, les voy a explicar qué es lo que estamos hablando acá. Es doloroso para un hijo
que el padre le haga ver que está muy dolido por la actitud pecaminosa que él está teniendo. Es doloroso realmente, pero ¿para qué hijo? No para cualquier hijo, sino para un hijo que tiene el corazón del padre y el padre el corazón del hijo. Para ellos es verdadera. No hay una disciplina más grande para un hijo saber que su padre está dolido porque él no está actuando como es digno de ese hijo actuar. Hermanos, deseo que miren esto. Si hay una verdadera comunión entre el padre y ese hijo, una verdadera, entonces el hijo realmente estará muy triste y apesadumbrado de saber que ha perdido la comunión con su padre debido a su pecado. Hermanos, yo cuento con la gracia en casa de tener el corazón de mis hijas y yo les puedo decir en experiencia de qué les estoy hablando. Mis hijas muchas veces no, hablo específicamente porque a Sara ya hace mucho tiempo yo no la disciplino hablando en términos de vara, pero a Juanita aún por ahí de vez en cuando. Pero estoy seguro de una cosa porque tengo una relación con ella. Ella prefiere la vara a que yo le diga, Juana, no tengo nada que hablar contigo. Es súper doloroso para ella eso. Ese distanciamiento entre padre e hijo. Como que se rompió algo ahí, como que hay algo que no está bien. Así pues, hermanos, él no solo desea volver a restaurar las cosas porque entonces el papá no le va a dar lo que necesite. No, él sabe que su papá le va a dar lo que él necesite si llega a necesitarlo. Él sabe que su padre se lo dará, pero él ama a su padre y por lo tanto él no está en paz mientras su padre le voltea el rostro en señal de desagrado. Y eso es lo que está pasando acá con el rey David. Hermanos, qué enseñanza incluso tan útiles para nosotros como padres aquí. Nuestros hijos siempre deberían de ver el desagrado que hay en nosotros ante el pecado de ellos. Eso debería ser algo que esté remarcado en el corazón de nuestros hijos. Ellos jamás deberían ver en nosotros como padres una actitud indolente frente al pecado de ellos. ¿Qué es una actitud indolente? Como si no me importara el pecado de ellos. Los hijos deberían ver a sus padres verdaderamente dolidos. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de John Patton o John Payton, ¿cierto? Cuando iba a disciplinar a sus hijos, si había algo que a sus hijos realmente les dolía por la relación que tenían con su padre, era ver a su padre entrar en un cuarto y allí pasar horas llorando delante del Señor por el pecado de sus hijos. Eso estremecía a sus hijos. Más que el embarazo, porque había una relación. No debería jamás un hijo nuestro, hermanos, ver como si el pecado de ellos a nosotros no nos importara absolutamente nada. Y déjeme decirle algo más. Ellos van a querer solucionar las cosas tan sencillamente con perdón. Perdóname, papá. O como lo hace Abigail, mi sobrina, con sus padres. Te quiero, te extraño y te quiero abrazar. Así quieren solucionar las cosas. Pero lo que nosotros deberíamos buscar en nuestros hijos no es algo que nos satisfaga a nosotros. No es algo que nos compre a nosotros. Como por ejemplo, papá, ¿vas a estar más disgustado conmigo? La pregunta puntual aquí es, ¿está David arrepentido? ¿Está tu hijo arrepentido que está buscando verdaderamente tu rostro? Si no busca a Dios, hermanos, si no está arrepentido, nuestros hijos deberían ver que hasta que ellos no se arrepientan, su padre está en desagrado con su pecado. Lo que Dios busca al voltear nuestro rostro no es un momentáneo perdón, Señor, sino un arrepentimiento genuino en nosotros. Lastimosamente, hermanos queridos, muchas veces cuando Dios voltea el rostro y necesitamos que el rostro de Dios esté a nuestro favor, queremos aplicarle a Dios situaciones psicológicas como para que nos volvea el rostro, pero Dios es inmanipulable.
Nosotros somos fácilmente manipulados muchas veces por nuestros hijos. Nuestros hijos vienen y nos ponen una carita. Mamá o papá, vas a estar bravo conmigo todo el día. Y ya con eso nos compran. Con Dios no es así. Hasta que Dios no vea un corazón arrepentido, no va a voltearnos el rostro nuevamente. Así que aquí tenemos a David con una exclamación. ¿Hasta cuándo? Y hermano, nótese que ese hasta cuándo no es un reclamo como pretenden hacerlo aquellos que le reclaman a Dios. Como esos perversos que le dan órdenes a Dios, poniéndole tiempo para las cosas, como una mujer que le dijo a Dios, te doy un día para que me aparezcan las joyas que se me robaron. No, hermanos, esto no es lo que David está haciendo en este salmo. Es un hombre que sufre porque su Dios parece lejos de él. Es como si dijera, Señor, por favor, tengamos comunión nuevamente. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado conmigo? ¿Me vas a olvidar para siempre? ¿Te enojarás conmigo para siempre, Señor? Pueden notar el corazón de este hombre. Él está realmente sufriendo por el distanciamiento con Dios. Y así debería pasar, hermanos, los hijos con los padres. Los hijos deberían sufrir el distanciamiento con su padre o con su madre. Aquí tenemos un hombre realmente dolido porque está distanciado de Dios, porque él siente que Dios está lejos de él. Y sabe que necesitamos usted y yo como iglesia, hermanos, este corazón. Este corazón cuyo dolor no es la bendición de Dios, sino la presencia de Dios en su vida. Un corazón que sufre de ver a su Dios desagradado. Ese es el corazón que nosotros necesitamos. Un corazón que verdaderamente sufre, no por la disciplina, no que sufre por las consecuencias materiales del pecado. Hay muchos que sufren por eso. Hay muchos que sufren porque lo van a descubrir. Hay muchos que sufren porque saben que el pecado trae ruina. Hay muchos que sufren porque saben que van a venir consecuencias por el pecado. Pero David sufre por una cosa que usted y yo deberíamos sufrir, por su relación con Dios. Porque se va a ver entorpecida. Porque se va a ver menoscabada. Y esto solo lo pueden sufrir. ¿Quiénes? Aquellos que verdaderamente han disfrutado de esa comunión. Aquellos que verdaderamente han tenido comunión con Dios. ¿Cómo voy yo a extrañar algo que nunca he tenido? ¿Me entienden, hermanos? ¿Cómo puedo yo extrañar la amistad con Melkin si nunca la he tenido? Ustedes se han dado cuenta, mis queridos hermanos, que cuando uno no está bien, por ejemplo, con un hermano, hay una agonía en el corazón de uno y quisiera solucionar las cosas con ese hermano. Porque hay comunión y la comunión está rota de alguna manera. ¿Lo has podido presenciar en tu relación con tu esposa? Yo sí lo he presenciado. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, hay algo que no está bien cuando con el esposo no estamos, por ejemplo, bien, o con cuando nuestros hijos, y quisiéramos de una u otra manera saber que eso se tiene que solucionar? Porque no tanto porque se vayan a dar cuenta, no tanto por las consecuencias de eso, sino por lo que nuestra relación significa. Pero ¿cómo yo voy a querer recuperar algo que nunca he tenido? Aquí hay un hombre que sabía que era tener comunión con Dios y él quiere recuperarla como dé lugar. ¿Hasta cuándo, Señor? Me hace falta la comunión contigo, Señor. Me tienes el rostro volteado y estoy infeliz, Señor. Pero aquí tenemos 4 hasta cuándo. Si usted lo miró, hermano, hay 4 hasta cuándo. Y me llama la atención el tercero. Los otros los entendemos, pero la pregunta es, ¿y este? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Qué interesante esa expresión del salmista. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que David no está encontrando consuelo en nada. Que él necesita a Dios, que no encuentra consuelo ni siquiera en palabras que él mismo se dé ánimo, como por ejemplo cuando empieza, tranquilo, no se preocupe, no todo está perdido, todo está bien. No haya consuelo absolutamente en nada porque sabe que no está bien con Dios. No lo consuelan psicologías baratas, hermanos. ¿Saben qué está diciendo el salmista acá? No hay psicología que ayude a mi alma. Ella necesita a Dios, necesita su consejo, su presencia, la comunión con su Padre, no palabritas que le den un tonto y pasajero consuelo. No es lo que el salmista necesita.
Por eso, hermano, es muy triste que ante la situación de muchas veces de que una persona haya pecado y que Dios le voltea precisamente el rostro para que esta persona pueda arrepentirse y volver a establecer una comunión con Dios, venga un consejerito a decirle: no te preocupes, tampoco ha sido tan malo, aliviándole su conciencia. Pero una verdadera alma redimida, nunca eso le traerá consuelo a su alma hasta que él no sienta que otra vez está bien con el Señor. ¿Se están dando cuenta, hermanos, la veracidad y la gloria que hay en estos salmos? ¿Sabe qué otra cosa es importante aquí, hermanos? Y esto lo aclararé un poco más adelante. Pero él no encuentra nada en su teología que lo consuele. Él necesita estar bien con Dios. ¿Cuántos hay que se consuelan en las palabras y no en la persona? Qué decadente realmente es el cristianismo de este tiempo. Insinúan solo Cristo, pero termina siendo sola doctrina. Si nota eso, no es en Cristo en quien verdaderamente están consolados, es en la doctrina que piensan tener, en lo que hayan verdadero consuelo, en que saben algo, allí se consuelan. Pero aquí David no hay nada que lo consuele. Él no necesita palabras, él necesita a Dios, él necesita la persona de Dios otra vez vuelta hacia él. Por tanto, iglesia, este volteo de rostro termina siendo, como lo veremos al final de este salmo, una bendita bendición para los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los va a conducir a un verdadero arrepentimiento. Porque los va a llevar verdaderamente a arrepentirse de sus pecados. Porque aparte de esto, también puede tener un efecto poderoso en nuestras vidas. ¿Sabe de qué? De ayudarnos a alejarnos cada vez más de aquello que desagrada a nuestro Padre. Pues les hago la pregunta: ¿quién desea mantener una vida con el rostro de Dios volteado? ¿Quién? Así que cumple un doble propósito en nuestras vidas. Primero, nos conduce al arrepentimiento si somos hijos verdaderos de Dios. Y segundo, también tiene un efecto preservador en nuestras vidas. Pues ¿cómo vamos a querer estar perdiendo esa comunión con nuestro Padre? Para terminar este punto, déjeme decirle algo más. En el último ¿hasta cuándo? Es como si David dijera: Señor, si tú no estás conmigo, yo no puedo hacerle frente a mis enemigos. Mis enemigos se alegrarían, como dice más adelante, si yo resbalara. Señor, voy a resbalar si no me sostienes, si no me ayudas. Señor, se van a terminar riendo de mí. Van a terminar levantando los brazos diciendo: cayó. Si tú no estás conmigo, Señor, yo voy a resbalar. Hermano, qué interrogante tan humilde. ¿Hasta cuándo, Señor? Soy un hombre necesitado de ti. No deseo buscar solución en consejos. No puedo hacerle frente a mis enemigos. Socórreme, Señor. Por lo tanto, clama. Segundo, un clamor por respuesta. Versos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hermanos, el salmista no se queda simplemente con una expresión al aire. ¿Hasta cuándo? Ahora ruega. Ahora pide que el Señor le responda, como pidió Moisés por todo el pueblo, como les decía ahora: Señor, haz que tu rostro esté a favor mío. Hermano, esto no es otra expresión, sino cuando él le dice: Señor, ilumíname. No es precisamente eso. Cuando dice: Señor, ilumíname, Señor, tu rostro voltéalo hacia mí. Necesito restaurar mi relación contigo. Necesito contar con tu sabiduría. Necesito contar con tu fuerza para poder vencer a mis enemigos. Hermano, déjeme decirle algo aquí de suma importancia. David era un hombre que tenía medios, y medios muy poderosos. David era un hombre que tenía valentía. David era un hombre que tenía un ejército excelente alrededor de él. No es sino leer sobre los 30 varones que tenía David alrededor de él. Pero él sabía una cosa: si Dios no está conmigo, los medios son inútiles.
Hermanos, si Dios no está contigo, los medios son inútiles. Él sabía que si el rostro de Dios no estaba con él, él no podía vencer en batalla. Él no iba a salir victorioso. En días pasados, en uno de los devocionales del pastor Jorge, enseñó precisamente acerca de los medios. El título era: La victoria no está en los medios. Piense en un momento en eso, hermano. Quiero que piense un momento en eso. Derrumbar la muralla con un grito. La muralla de Jericó cae con un grito. Derrotar a 10,000 madianitas solamente quebrando unas teas. Ningún ejército quisiera hacer eso para derrotar a un enemigo. ¿Quién quisiera ir? Hermano, no lleven ametralladoras, no lleven bazucas, no lleven nada. Solamente van a ir ustedes y cuando yo les diga van a pegar un grito y el enemigo va a ser derribado. ¿Quién quisiera ir ante un ejército de 10,000 con unas teas? O sea, con unos pedazos de ollitas de barro. 300 varones. Y cuando el Señor les diga simplemente quebrar esas vasijas para derrotar a 10,000 hombres. ¿Quién quisiera ir a una guerra de esa manera? ¿Quién? Pero hermanos, fueron el tipo de cosas que Dios usó para mostrar que más que un poderoso medio, se necesita un poderoso Dios. Esto David lo sabía, hermano. Nosotros cometemos un error grave. Y como yo le decía a mi familia el día que meditamos acerca de esa reflexión, hermanos, necesitamos que constantemente se nos esté recordando este tipo de cosas, porque yo quiero que usted medite en esto. Piense, por ejemplo, cuando usted cree que una oración es más efectiva si la dice X o Y. Piense en eso nomás. Piense que usted quiere una oración, que alguien ore por usted, pero piense que usted piensa, ay, si orara Roosevelt sería mejor que si orara Ramón. O si orara Melkin sería mejor que si orara Derman. ¿Y sabe qué estamos demostrando con eso? Que perdimos la verdad acerca de los medios. Si Dios no bendice el medio, entonces estamos perdidos, aunque ore Roosevelt y aunque ore Melkin y aunque ore el presidente y aunque ore cualquiera. Si Dios no bendice esa oración, hermanos, el medio no tiene ningún efecto. Nosotros cometemos entonces ese error, debemos cuidarnos mucho de esto. La oración, hermanos, escúcheme esto, la oración, la palabra del Señor, el día del Señor, la comunión de los santos, la cena del Señor, son medios que el Señor nos da y Dios los usa para robustecer nuestra vida espiritual. Y aquí viene una enseñanza muy importante. Pero ellos son importantes porque Dios ha prometido usar esos medios, ha prometido bendecirlos. Por eso no podemos usar otros medios, aunque parezcan más poderosos, porque la victoria no está en los medios, sino en el Dios que bendice los medios. ¿Sí lo ven, hermanos? Por eso nosotros no podemos cambiar acá los medios, por eso no podemos inventarnos otras cosas. No importa que tengan mejor apariencia, no importa que uno diga, uy, es que si hiciéramos esto sería más poderoso. No, hermanos, Dios estableció medios, los cuales Dios va a bendecir y son poderosos porque Dios los bendice. Si no, no servirían de nada. ¿Estás entendiendo esto, hermano? Dios le dijo a los israelitas que gritaran, porque Dios usaría ese grito. Eso podría ser ridículo para otros, y más bien dirían que hicieran unos herrajes de hierro bien poderosos para tumbar esas murallas. Pero Dios iba a usar un grito. Así que el grito fue poderoso, no por el grito, sino por Dios en ese grito. Por eso David le dice, Señor, respóndeme, te necesito es a ti, ilumíname, que tú estés conmigo, tengo todos los medios, pero si tú no los bendices, si tú no estás conmigo, de nada sirven. Hermano, tú estás usando los medios para edificar a tu familia, ¿cierto, varón? Tú estás tomando las enseñanzas, tú como hombre de Dios estás tomando a tu esposa, la estás sentando junto con tus hijos a enseñarle la palabra. ¿Cierto que estás haciendo eso? Si no estás haciendo eso, te exhorto a que te arrepientas. Pero si eso lo estás haciendo, sepa una cosa, mi querido hermano, que tú debes de clamar en ese momento para que Dios esté allí.
Señor, bendice esto que voy a hacer con mi esposa. Bendice esto que voy a hacer con mis hijos. Señor, que tú estés acá. Tú jamás deberías estar tranquilo y contento simplemente porque cumpliste con el medio. Porque entonces, ¿sabe qué está pasando en ese momento? Hermano, nuestra confianza está descansando completamente en el medio. Y no en el Dios que bendice los medios. Por eso, hermanos, es que usted y yo no podemos reemplazar los medios de Dios. Por eso no podemos reemplazar la oración. Por eso no podemos reemplazar la lectura de la Escritura. Por eso no podemos reemplazar la iglesia local. Por eso no podemos reemplazar el día del Señor. Porque si usted y yo lo hacemos, estamos diciendo simplemente una cosa: hay medios más efectivos que eso, y estamos terminando entonces es acuñándole al medio toda su efectividad y no a la promesa de Dios de bendecir unos medios como esos que el mundo considera. Como un día le dije a mi padre: Padre, ora. A mí no me gusta hablar solo. Para el mundo la oración es hablar solo. Para Dios es un medio eficaz para bendecir nuestras almas. Pero es eficaz porque Dios está allí. Porque Dios lo usa. Le voy a dar un versículo, hermano, para que usted se convenza de esta realidad. Usted lo puede leer en su casa, solamente apúntelo. Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 23. Colosenses 2, 20 y 23. Mire lo que dice Pablo aquí: pues si habéis resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, escuche esta palabra, de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, humildad y duro trato del cuerpo. Pero escuche esto: no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Hermano, porque Dios dio medios que funcionan contra los apetitos de la carne, porque Dios bendice esos medios. Usted puede usar cualquier otro medio para ser santo y no te va a funcionar, porque no es el medio, es la bendición de Dios en ese medio. En otras palabras simples, hermano, no busques irte a un lugar lejano, apartado de todo. No busques el alejamiento como medio para ser santo, porque el poder no está en el medio. Y ese no es un medio que Dios bendice. ¿Sabe qué bendice Dios para la santidad de un pueblo? La comunión de unos con otros. El hierro en el trato con el hierro. La oración juntos. El día del Señor. La celebración de la cena. Son los medios que Dios bendice. No ponga a otros hermanos, porque no es el medio. Es lo que Dios ha decidido bendecir con su poder. Si Dios nos dice que gritemos, aunque sea loco para todos, gritamos. Si Dios nos dice que tomemos una quijada de burro y con ella matemos a 1000 filisteos, lo hacemos porque venceremos con eso y no con una ametralladora o una bazuca, hermanos. Eso es entender que Dios bendice lo que Él mismo ha determinado bendecir. Así que la manera de permanecer en victoria es con Dios. Y David lo sabe. Hermanos, por eso usted y yo no podemos darnos el lujo de mantener el rostro de Dios contra nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si el rostro de Dios está contra ti, tú no podrás hacerle frente a tus enemigos, hermano. Tú no podrás ni siquiera hacerle frente a ese deseo pecaminoso que se levanta dentro de ti. Tú no podrás hacerle frente ni siquiera a una insinuación negativa que te haga un hermano. No podrás en lo más mínimo, mi querido hermano, porque tu poder viene de Dios. El poder para hacerle frente a tus enemigos, el poder para hacerle frente a tu carne, el poder para hacerle frente a este mundo que te quiere devorar, el poder para hacerle frente a este diablo que te quiere tragar vivo, viene de Dios y no de ti. No te puedes dar el lujo de tener a Dios contra ti. No te puedes dar el lujo, hermano, de tener a Dios contra ti. No puedes eso. Así pues, hermanos, tengamos esta actitud de David. Dios, ve con nosotros. Dios, voy a salir a este mundo difícil. Ustedes que salen a este mundo a trabajar. Dios, voy a salir a este mundo difícil. Propuestas indecentes vendrán. Mujeres indecorosas se me pararán de frente. Señor, posibilidad de traición habrá.
posibilidad de murmurar con mi boca de mis hermanos, de la iglesia, de la congregación, de Dios. Señor, se me presentará. Señor, ve conmigo. Señor, ayúdame. Señor, ilumíname. Tu rostro sobre mí. Señor, tu consejo y no el mío. Señor, no es mi consejo el que va a prevalecer, es el tuyo. He ahí, mi hermano, un ruego que pide una respuesta. Señor, tú conmigo. Tercero, una expresión de confianza. Versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, David hace posteriormente, para terminar este salmo, una declaración de confianza. Aquí se apoya en qué, hermanos, en lo que él conoce de Dios. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de salvación. Hermanos, cuánto bien nos hace meditar constantemente en los atributos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos ayudarán a permanecer sostenidos, aun cuando parece que Dios no está allí. Lo que sabemos de Dios, hermanos, pero para que cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros seamos sostenidos en las verdades que conocemos de Dios. Ahora, no es un contentamiento falso. No es aplicarse estas verdades como ungüentos psicológicos, sino que es una proclamación de la verdad que le pertenece a Dios. Noten esto, hermanos. Él no confía en el conocimiento que él tiene. Él confía en el objeto de su conocimiento. Y aquí es donde viene la gran diferencia de muchos, hermanos. Que muchos confían en el conocimiento que tienen de Dios. No, el conocimiento que tiene de Dios lo lleva a Dios. Su confianza está en el Dios de misericordia, no en que él sabe que Dios es misericordioso. Esa es la gran diferencia, hermanos. Hay muchos que descansan. Yo sé que Dios es misericordioso. Hermanos, qué descanso tan pobre eso. No descansan en el Dios de misericordia, sino en lo que ellos saben del Dios de misericordia. Hermanos, noten que él no confía en lo que ha dicho, sino en lo que es Dios. No es como muchos que su confianza hasta que ellos confiaron en Dios, o que ellos hicieron de Cristo su Señor. Yo confío en que yo hice de Cristo mi Señor, y no que Cristo es el Señor. O aquellos que están en la iglesia reformada, o que ellos conocen las doctrinas, no la confianza, hermanos, en el Cristo, sino en el texto. Y eso no es lo que el salmista está diciendo acá. ¿Cuántos están confiados? No en Cristo, no en el Dios de misericordia, no en el Dios de salvación, sino en la buena doctrina que beben. ¿Qué peligro es, hermanos? ¿Qué peligro? Es como lo expresa Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No en mi conocimiento de él. En él esperaré, en la persona. Es como si esto, hermano, mire, ¿sabe qué es lo que el salmista está diciendo acá? Mira, yo he pecado contra el Señor. Yo no merezco que el Señor me voltee su rostro. Yo no merezco que me mire con agrado, pero confiaré en el Dios que es lleno de misericordia, que es lleno de salvación. Me alegraré no en mi profesión de fe, me alegraré en el Dios que salva a pecadores. Lo miraré a Él, confiaré solo en Él y nada más. No pondré mis ojos en otra cosa, sino en sus misericordiosas manos. Eso es lo que este salmista está diciendo acá, hermanos. Si apoyan el Dios de misericordia y de salvación, no en la profesión que él hace. Además, cantaré a su nombre, dice el salmista. ¿Por qué, hermanos? Porque el que me haya volteado su rostro me ha hecho bien. ¿Pueden notar eso, hermanos? David termina reconociendo, aunque en estos momentos son difíciles para él, que aunque el rostro del Señor está en su contra y que según usted y yo vemos lleva bastante tiempo en esto, porque está diciéndole ¿hasta cuándo? No es cosa de un día, hermano. ¿Quién sabe cuánto lleva él en esta angustia? ¿Hasta cuándo, Señor, voltearás el rostro? ¿Hasta cuándo, Señor, te enojarás conmigo para siempre? Él lleva bastante en esta situación. Pero mis queridos hermanos, aunque lleve bastante en esa situación, él hace una declaración. Dios me ha hecho
bien. Dios me hace bien. Por eso canta. Hermanos, no le reclama a Dios porque Dios mismo hizo esto, porque Dios no hizo aquello, porque Dios hizo esto, porque permitió esto otro, porque Dios no me ayudó con esto. David no está aquí alegándole a Dios, altercando con Dios. Él sabe que eso es perdido. Él está acá cantándole al Señor: Señor, esta situación es adversa para mí, es difícil, no veo tu rostro a mi favor, pero yo sé una cosa: tú me haces bien, tú me has hecho bien. ¿Sabe qué entendió David, hermanos, 1500 años antes? O 1000 años antes. Lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabe qué entendió David, hermanos? Que esta situación por la que estaba pasando, Dios le estaba haciendo bien con ella. Hermanos, un interrogante humilde: ¿hasta cuándo? Y debería ser nuestro interrogante siempre: Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor. Mírame. Señor, no quiero estar mal contigo. No quiero estar fuera de la comunión contigo, Señor. Por eso le dice: respóndeme, Señor. Respóndeme, Señor. Y por eso levanta una expresión de confianza en el Dios misericordioso, lleno de salvación, que tanto bien me ha hecho. En Él confiaré. En Él esperaré. Y como diría Job: Señor, aquí me quedo, aunque me matares, en ti confiaré. Padre, amo, muchas gracias por tu misericordia.